Ahora hemos llegado ya al domingo 30 del tiempo ordinario de este ciclo de San Lucas. Vamos aproximándonos al final de este año litúrgico con el ciclo dedicado a conocerlo y a seguir su catequesis. La lectura del Evangelio de este día de hoy nos transmite esta enseñanza al final como resumen de lo que el Señor está tratando de mostrarnos. El que se enaltece, es decir, el que de manera artificial y voluntarista se quiere hacer más alto de lo que es, sobre todo en comparación con las demás personas, será tarde o temprano humillado cuando finalmente se enfrente a su realidad. En cambio, quien cultiva la humildad será de manera natural enaltecido a través del amor que nos hace crecer. La primera lectura que vamos a escuchar, que está vinculada a este tema, desde luego, está tomada del libro del Siráside, conocido también con el nombre de Eclesiástico. Fue escrito hacia el final al principio del siglo II antes de Cristo, y aunque fue escrito en hebreo, durante mucho tiempo se pensó que no, que el original era griego, y por eso quedó fuera del canon judío de la Tanaj, no es parte de la Biblia judía hoy en día, hasta que hace algunos años se empezaron a encontrar papiros muy antiguos en hebreo, lo cual quiere decir que el libro fue escrito originalmente en hebreo. De cualquier manera, fue aceptado desde el inicio por las comunidades cristianas como inspirado y era bastante utilizado, en las reuniones de la eclesía o la iglesia, precisamente porque da recomendaciones muy buenas. Es una serie de consejos de vida que normalmente se leían en las liturgias para ayudar a la gente a elegir siempre una vida plena, una vida sana, una vida humana, de acuerdo al proyecto de Dios. Como se leía mucho en la eclesía, pues le quedó el nombre también de eclesiástico. Siráside viene del nombre del autor, que se llamaba a sí mismo Sirá. El traductor al griego es el nieto de este Sirá, y por eso en ocasiones también se le conoce como Ben Sirá o sabiduría de Ben Sirá. Es un libro sapiencial por antonomasia, es decir, su preocupación principal es enseñar el arte de vivir bien. Para esto el autor declara que se basa en la experiencia, en la observación, en la reflexión, en la tradición de su pueblo y en la oración como un diálogo con Dios. Va quedando claro que la verdadera sabiduría se adquiere básicamente por la familiaridad con Dios. Dios, el único sabio, transmite a sus hijas e hijos esa sabiduría, haciéndoles percibir el mundo con una sensibilidad compasiva, especialmente a las personas más vulnerables y desprotegidas. El texto de la lectura de hoy, en forma de sentencias, de sabiduría concatenadas, una detrás de otra, describe la importancia de la humildad en la relación con Dios. Una frase muy bella: la oración humilde atraviesa las nubes, es decir, llega a la presencia de Dios. Queda claro que Dios no trata a las personas según su apariencia, ni por los criterios mundanos de riqueza, poder o fama. Esta frase tomada de la lectura: Dios no menosprecia a nadie por ser pobre. La lectura del Salmo del día de hoy está tomada del Salmo 33, que inicia con expresiones de bendición y acción de gracias por parte de un pobre, así se presenta a sí mismo, al que el Señor escuchó y protegió. El autor del Salmo pudo percibir que el lenguaje de Dios es entendido por los humildes, pero es totalmente incomprensible para los orgullosos. Por eso no captan la comunicación de Dios y solamente escuchan al ídolo, al pseudo Dios, al falso Dios, que en el fondo es un reflejo de su propio ego. Dios está realmente cercano a todas sus hijas e hijos,
El problema son las actitudes humanas, como la propia soberbia, que nos impiden percibir su presencia y su palabra. Tomado del Salmo, el Señor no está lejos de sus fieles. Hoy terminamos nuestra meditación de la segunda carta de Pablo a Timoteo, ya prácticamente el final. La lectura de este día, segunda lectura, está tomada, elegida de varios textos de este final, de la despedida. Casi podríamos decir de este testamento espiritual de San Pablo. El apóstol aparece consciente de que está en el final de su vida y lo expresa así. Ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de la partida. Recordemos que el sentido profundo etimológico de sacrificio no significa sufrir o padecer, ni mucho menos. Sacrificio significa hacer sagrado, hacer santo, hacer real. Y eso es lo que anhela y Pablo siente. Pronto voy a vivir eso. Se acerca el momento de mi partida hacia la comunión plena con el Señor. Pablo describe una situación muy vulnerable. Es una de las pocas ocasiones en sus cartas en donde él transmite la tristeza, por otro lado también la confianza en el Señor Jesús, pero se siente abandonado. Le han dejado Dimas, Crescente, ha enviado a Tito a Dalmacia. Termina diciendo, solo Lucas ha quedado conmigo. Seguramente este es el Lucas al cual le debemos el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso se llama toda esa tradición paulino-lucana. El Evangelio de Lucas muy vinculado a las cartas y a la teología de Pablo. Con todo, no se percibe un hombre amargado, ni mucho menos. De hecho, termina, después de haber compartido su corazón a Timoteo, diciéndole, ora a Dios, y él ora a Dios para que no les tome en cuenta el daño que le han causado sus detractores. Nos hace recordar la oración de Esteban en el momento en que lo están lapidando. Nos cuenta que cuando compareció ante el tribunal estuvo solo. El tribunal, desde luego, que lo estaba juzgando y por el cual finalmente es enviado a Roma a su martirio. Esta situación no lo desanimó, más bien la percibe como una oportunidad más para confiar solamente en el Señor. Y lo dice así, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para proclamar claramente el mensaje de salvación. Y así llegamos al Salmo de este domingo, desde luego tomado de Lucas, que nos ha estado acompañando a lo largo de este año del ciclo C. Estamos ya en el capítulo 18 y la parábola que hoy se nos presenta es la del fariseo y el publicano. Tal vez una de las parábolas más conocidas en las que el Señor contrasta la manera como Dios y quienes viven en comunión con Él perciben el mundo y cómo lo ven quienes no conocen al Dios vivo, más allá de su discurso religioso o piadoso. Compara a dos extremos opuestos del imaginario religioso judío. Por un lado, el fariseo observante y devoto, que toda la gente pensaba que era el favorito de Dios, y el publicano pecador y traidor a su pueblo. Traidor, ¿por qué? Era un cobrador de impuestos, es decir, le robaba a su pueblo para darle a los romanos y se quedaba con una parte. El fariseo de nuestra parábola confía en estar justificado, es decir, en ser justamente lo que está llamado a ser, meramente porque cumple una serie de prácticas externas que nos dice el texto. Ayuna 2 veces por semana, paga el diezmo a las arcas del templo de cuanto posee. Estas prácticas están vinculadas a lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, una concepción de santidad basada en la pureza y en la administración apropiada de las cosas sagradas, pero ausente de presencia humana de los hermanos y las hermanas, por lo tanto, no religiosa, sino más bien idolátrica.
El fariseo se compara con el publicano en concreto y con todos los pecadores, a quienes considera despreciables. Les pone títulos como ladrones, injustos, adúlteros, y él es claro que se siente superior, preferible a ellos y ellas. Inclusive su actitud corporal delata su soberbia. Oraba erguido, como cara a cara con Dios. En contraste, el publicano se reconoce pecador y recordemos que desde la perspectiva cristiana, pecador implica enfermo. El publicano se reconoce enfermo, se queda atrás, no se atreve a levantar los ojos, se golpeaba el pecho, seña de dolor, e imploraba a Dios que tuviera misericordia de él, es decir, que le permitiera entrar en su corazón. La parábola transmite la enseñanza de que el publicano regresó a casa justificado, mientras que el fariseo no. Muchas veces no caemos en la cuenta de que nuestra actitud interior nos permite comunicarnos con Dios o no. Quien construye una visión de la religión a base de méritos y recompensas, sustituye a Dios por el ídolo de su egolatría. Él o ella se declara superior con base en sus criterios y no en los de Dios. La perfección de Dios expresa su naturaleza fundamental, que es el amor. Y esa perfección se manifiesta en su compasión y misericordia, especialmente a quienes han sufrido más por el desamor. La verdadera religión, por tanto, está basada en la comunión. El publicano está consciente de su hambre de comunión con Dios, de la que no se siente digno. Por eso no confía en sus fuerzas, sino en el amor gratuito de Dios, y eso lo lleva a encontrarlo. Por eso el publicano fue justificado, el fariseo no. San Ignacio, al inicio de los ejercicios, tiene una especie como de proyecto. A mí me gusta decir que es como un gran preámbulo, un resumen de todo lo que implica los ejercicios espirituales. Y él le quiso llamar principio y fundamento. Es decir, lo fundamental, principio no solamente porque inicia los ejercicios, sino sobre lo cual se va a construir totalmente esa propia experiencia, ¿no? Esa experiencia básicamente se trata de captar, de reconocer que somos criaturas, hijos e hijas del Dios vivo, dejarnos enseñar por ese Dios vivo. Él utiliza 3 verbos, el alabar, hacer reverencia y servir en esa relación con Dios. Alabar, que viene básicamente de captar que Dios es un Padre amoroso y al mismo tiempo Señor del universo, y el captar estos 2 elementos de contraste tan fuerte nos ayuda a crecer en nuestra vida, a poder percibir cuál es nuestra dignidad y sobre qué está construida nuestra verdadera seguridad en este amor incondicional de Dios. Eso nos lleva a querer hacer reverencia. San Ignacio utiliza muchas veces junto el verbo hacer reverencia y el verbo acatar, es decir, acoger las recomendaciones que Dios nos da para que nuestra vida cada vez sea más sana, más buena, más útil. Y finalmente habla de servir. Servir, que recordemos que para Ignacio es equivalente a amar. O dicho en otras palabras, el amor en este mundo se traduce en servicio, en poder compartir con nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Este amar desde el servicio. Inmediatamente después, San Ignacio introduce 2 conceptos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la que él llama santa indiferencia, y empieza diciendo que todos los bienes que hay sobre la tierra, Dios nos los ha regalado
para que los pongamos en común al servicio de nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Todo lo que hemos recibido y somos se puede traducir en oportunidad para encarnar, para concretar el amor en medio del mundo. El siguiente elemento que pone San Ignacio es lo que se llama la santa indiferencia. Una libertad profunda de corazón ante los bienes. Y él lo expresa con unas frases interesantes y si no las entendemos en este contexto, difíciles de aceptar o de ubicar, ¿no? Que me dé igual vida larga que corta, salud que enfermedad, pobreza que riqueza, etcétera, ¿no? Finalmente, lo que nos está diciendo es, todos estos elementos son bienes, son buenos, son importantes, pero no son definitivos. ¿Qué es lo único definitivo? Nuestro amor. El amor, la capacidad que tenemos como centro de nuestra identidad como imagen de Dios para dar vida a nuestros hermanos y hermanas a través de de toda esta colección de dones, talentos, realidades que nos constituyen, incluyendo la vida, y que nos permiten encarnar, concretar ese amor en la vida diaria. Cuando hacemos eso, y recuerden que ese fue el tema hace un par de semanas, no nos fijamos en los bienes. ¿Qué he hecho? ¿Qué fue lo que entregué? ¿Cómo lo entregué? ¿Qué me merezco por haberlo entregado? ¿Quién me lo va a reconocer? ¿Cuándo me va a llegar mi premio? Etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está más presente en nuestra conciencia es el hermano o la hermana destinataria de esa acción de amor. Una vez realizada, la dejamos, ¿no? La soltamos. Nos quedamos no con lo que hicimos, sino con la presencia y el cariño de la persona a quien le hicimos ese servicio. Finalmente, la relación con Dios, que es una relación interpersonal, también está llamada a ser así. No sustentada en méritos, porque cuando la gente hace las cosas por ganar méritos, tarde o temprano exige que se le reconozcan y además, como decíamos al inicio de la Eucaristía, se distrae de lo verdaderamente importante, que es esta capacidad de amar estando presente al hermano o a la hermana desde su necesidad, que puede ser material o de otro tipo, pero sobre todo de su necesidad de ser reconocida, apreciada, convalidada. Entonces, sí, nuestras acciones se traducen en vida para las demás y los demás. La lectura del Evangelio y las otras subrayan esta importancia de la humildad. ¿Quién es humilde? Humilde es aquel que es pobre con relación a la imagen que tiene de sí mismo. Ha renunciado a querer cultivar una imagen, a que la gente le reconozca una honra, como diría San Ignacio, a que se le tome en cuenta y, desde luego, se libera a quien suelta a esta imagen y deja de ser esclavo de ella, se libera de tener que estarla alimentando a través de acciones que muchas veces nos llevan a despreciar a nuestros hermanos y hermanas y finalmente a imposibilitar, hacer prácticamente imposible la construcción de la comunión. Entonces, recordando Ignacio, todos los bienes y talentos, nuestros 5 panes y 2 pescados, que nos recordaba la canción del inicio, están ahí para ser gastados, para ser utilizados en poder amar como vehículo de ese amor a nuestros hermanos y hermanas, pero una vez entregados, nos olvidamos de ellos, finalmente la vida va desgastando todos estos fortalezas o seguridades que tenemos y lo único que nos vamos a llevar a la vida eterna son las relaciones de amor en comunión. Que el Señor nos permita crecer en esta conciencia y vivir así, humildemente abiertos al amor que Dios nos ofrece y que después podemos compartir a través de los dones y talentos que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Que así sea.
Recordando el principio y fundamento de San Ignacio, es un ejercicio válido y bueno poner en las manos de Dios todos estos dones que Él mismo nos regaló, nos confió para que pudiéramos administrar. A lo mejor a lo largo de esta semana podemos hacer un pequeño inventario, uno por día. ¿Cuál crees tú? Y si tienes dudas, pregúntale a la gente que te rodea. ¿Cuál crees tú que es el don más grande que puedo yo darle, que puedo yo darte, que puedo darle a la gente que me rodea? Tú me conoces, sabes cuál es, digamos, mi trayectoria, mi manera de amar, precisamente esos dones que Dios me ha dado. Y sabemos que cada persona tiene una colección distinta. Ve haciendo tu lista y día con día ofréceselos a Dios. Puedes ofrecerlos a través de esa oración de San Ignacio tan reconocida con la que termina los ejercicios. Toma, Señor, y recibe. Toma, Señor, y recibe todo lo que me has regalado. La vida, mi capacidad en cualquiera de estas fortalezas que el Señor nos ha regalado, las pongo en tus manos. Dispón a toda tu voluntad. Lo único que te pido, Señor, es tu amor y tu gracia. ¿Por qué? Porque con tu amor y tu gracia, amándome, me enseñas que esos dones están para servir de vehículo, de manera de amar a los demás. De nada sirven, como ya les dije, la vida se los va llevando. Poco a poco, conforme nuestra realidad corporal se va deteriorando, pues nuestra constitución en cuanto a esos dones se va cambiando. Lo único que es tuyo es el amor que das y compartes, lo que construyes en comunión. Llevémonos no tarea, este ejercicio, siguiendo la nomenclatura de San Ignacio, para realmente tener los dones como una oportunidad de amar. Que no caigamos en la trampa del fariseo de querernos justificar meramente por nosotros mismos. El amor es el que transmite la vida. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.